Omar Alvarado. Esteban Ballestero. Wilson Sen. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Aarón Cordero. Oscar Delgado. Presente. Marta Espinosa. Presente, buenos días. Buenos días. José David Ortiz. Presente, buenos días. Buenos días. José Miguel Pereira. Melissa Sánchez. Presente. Roy Zambí. Pamela Valderomar. Aquí, profe, buenos días. Buenos días. Kevin Zamora. Bueno, ahora me avisaron que vamos a tener asistente, pero me da como miedillo de que si, si sigue esta asistencia y hay tan poquitos que nos cierren el grupo, ojalá que no. Ha pasado, ¿verdad? Hoy en el chat un compañero escribió que estaba presente. En el Omar chat. Alvarado, creo. Ajá, Omar. Ok, gracias. Buenos días, profe. Yo también Buenos ya días. me conecté. Ya entró Esteban, ok. Y Kevin. Ok, entonces Omar, Esteban y Kevin es Zamora. Ok. Parece que esos somos los que vamos a hacer. Bueno, usualmente en grupos tan pequeños solo he tenido yo en la sede de la abuela, pero no en época de pandemia, ¿verdad? Vamos a ver. Esperemos que nos vaya bien. Bueno, vamos a comenzar. Déjenme guardar esto. Ok, entonces vamos a continuar con el tema del uso de tablas. Esta presentacioncita es nueva. Como vieron ustedes, estamos como cambiando un poquito el orden. Entonces, al cambiar el orden, pues hay algunos conceptos que ustedes no tienen, pero las tablas se pueden ir usando sin problemas. Entonces vamos a ver esta parte. En el modo pantalla completa. Ok. Las tablas de vapor, esas que ustedes vieron, que ayer ojeamos un poquito, son propiedades termodinámicas de una sustancia pura. Hay varias. De la que hablamos ayer es del volumen específico, que es el inverso de la densidad. Y por eso vamos a comenzar con esa propiedad. Vamos a ir en esta primera hora avanzando en esto del uso de las tablas y luego a partir de la segunda hora continuamos con los temas de conceptos básicos y si nos da tiempo entramos a la parte de formas de energía. Ok. El estado de una sustancia son los que ya mencionamos ayer: líquido comprimido, líquido saturado, vapor húmedo. Ese concepto no se los había mencionado. Ayer hablamos de
la saturación y la temperatura de saturación. Y el término vapor húmedo, el único autor que yo he visto que lo usa es Sengel. El vapor húmedo es ese estado que está debajo de la campana de saturación y en el cual hay presentes vapor saturado y líquido saturado. Entonces, el hecho de decirle húmedo implica que hay líquido y vapor. Entonces, ese es el término que ustedes van a estar viendo en el libro y que vamos a seguir usando para la saturación. El vapor saturado y el vapor sobrecalentado. Entonces, son esos los estados que vamos a estar utilizando dentro de nuestros sistemas. Entonces, se ocupan dos propiedades de la sustancia para poder conocer ese estado. Entonces, eso de las dos propiedades es porque las sustancias tienen muchísimas propiedades. Entonces, hay algo que se llaman grados de libertad, que aquí no se mencionan, pero no podemos dar más, más propiedades de la cuenta porque entonces estaríamos sobredimensionando, como decir que algo que tenemos, ¿verdad? Que mide, no sé, 15 centímetros y que también mide 20 pulgadas. Entonces estaríamos dando dos medidas diferentes y solo una corresponde. Entonces, los grados de libertad son lo mínimo que necesitamos para poder conocer el estado de un sistema. En el caso de una sustancia pura, solo se ocupan dos propiedades y tienen que ser independientes. Entonces, usualmente usamos presión y temperatura, puede ser presión, volumen específico, puede ser temperatura, volumen específico o cualquier otra propiedad de las que vamos a estar estudiando en las próximas horas, porque pues no son días, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, tenemos que saber reportar adecuadamente los cálculos. O sea, no es nada más ver en la tabla lo que nosotros vemos, decir, bueno, ok, esto es tal estado, ¿verdad? O tal es la temperatura de saturación, sino aprender a reportarlo. Los cálculos que nosotros reportamos tienen que ser bien ordenados, tienen que ser detallados, tienen que ser fáciles de revisar para poder observar fácilmente cualquier error, y eso no es porque nosotros los profesores queremos ver los errores fácilmente, sino porque en la vida, cuando hacemos muestras de cálculo de nuestros diseños o para nuestros diseños, tenemos que tener ese respaldo de que nuestro diseño está bien hecho por muchas razones. La primera razón es que tenemos que ser ordenados y detallistas para poder hacer buenos diseños en ingeniería, pero aparte de eso, ese orden puede ayudar al equipo de trabajo, que normalmente no vamos a estar solos, ayudar a todos los demás compañeros a asegurarse de que los cálculos en que ellos están basando sus diseños o su trabajo están bien hechos. Entonces rápidamente pueden ver y darse cuenta de que todo está bien. Muchas veces hay alguna persona que está encargada de revisar detalles y la mayor parte de las veces nuestros cálculos van a ser fuente para otro diseño que esté haciendo otro compañero, sobre todo si estamos trabajando en un departamento de ingeniería, en un departamento de diseño donde todo no lo hacemos nosotros solos. Igual si nosotros lo hacemos solos, para nosotros revisar y darnos cuenta si tenemos algún error, si tenemos todo ordenado y anotado, pues va a ser más fácil. Si no lo hemos anotado, tendríamos que comenzar otra vez de cero para poder darnos cuenta qué fue el error. Y pasa
¿verdad? Yo recuerdo cuando llegaron los planos de modernización de refinería, yo trabajé en Recope muchos años, eran como 200 láminas, no sé, muchas láminas de 1 metro por 60 centímetros, que es el estándar más o menos. Y entre una lámina y otra, obviamente, los diseños tienen que coincidir y pues revisando, los compañeros se dieron cuenta de que en una lámina, una tubería venía a una altura y en otra lámina esa tubería estaba a otra altura. Cosas como esas hacen que a la hora de construir de un pronto a otro, dos equipos no estén conectados, porque una tubería termina por un lado y el entronque está por otro lado. Entonces, muchas veces nuestros cálculos van a ser fuente para otra persona. O sea, por ejemplo, nos toca estudiar un equipo y otro compañero está estudiando otro equipo y las condiciones de salida que nosotros le demos van a ser las de entrada para él o para ella. Entonces, los cálculos tienen que estar bien, ¿verdad? Y muchas veces cuando terminamos de hacer todos los cálculos, pues las materias primas que tienen que estar en nuestro equipo tienen que ser compradas por gente que está en la administración y de acuerdo con lo que nosotros les demos, van a ser, por ejemplo, los tamaños de tanques, pues ellos van a tener que comprar cada cierto tiempo para que los tanques siempre estén llenos, sobre todo si son materias primas. Si son para ventas, pues para la gente de ventas para poder estarle supliendo a los clientes. Entonces, si tenemos los cálculos mal hechos, de repente recomendamos tanques muy pequeños y vamos a tener que estar comprando cada 3 días, cada semana, y eso es de locos. O puede ser que lo hicimos muy grande y entonces las compras muy grandes hacen que tengamos demasiado inventario parado y también eso es un problema administrativo. Entonces, los cálculos nuestros es importante que estén ordenados y que sean fáciles de revisar. Otro detalle en donde lo podemos ocupar es en un aporte, porque si los diseños que nosotros hacemos causan en algún momento un accidente, una explosión, a la hora de hacer un arranque de planta o una puesta en marcha, pues, y sobre todo si muere gente, ¿verdad? Alguien va a poner una demanda en corte y se van a revisar todos los cálculos a ver quién tiene la culpa. Siempre se busca quién tiene la culpa. El dueño de la empresa nunca va a ser, siempre vamos a ser nosotros los ingenieros. Entonces, si un cálculo está incompleto y desordenado, pues va a ser muy fácil decir quién tiene la culpa, ¿verdad? Porque al estar un cálculo desordenado e incompleto, alguien puede completarlo y darse cuenta que hay un error, porque usualmente esto es lo que lleva errores. Entonces, siempre tenemos que acostumbrarnos a seguir un orden, un procedimiento que está estandarizado a nivel mundial, en el caso de la termodinámica, para que nosotros mismos nos podamos asegurar de que no estamos entregando algo con errores. Bueno, me acuerdo que empezando a trabajar en el año 86, el jefe me dice, tenemos que comprar una bomba para, no me acuerdo ni para qué era, para tal cosa, de qué tamaño la pido. Entonces eso de que lo ponen uno a trabajar súper rápidamente y entonces ya empiezo a hacer los cálculos y le digo, y voy y le digo, se ocupa una bomba, no me acuerdo de cuánto es, de 3 HP, 5 HP, lo que sea que se ocupa. Y ya me siento a respirar un poquito porque mientras uno está haciendo ese cálculo, cada rato lo vuelven a ver a uno a ver si ya uno tiene el dato. Y en lo que me siento a revisar, veo que hay un errorcito de cálculo. Estaba haciéndolo creo que con una hoja electrónica. Entonces, me voy en carrera
y le digo, hay un error, es tal cosa. En vez de tal tamaño es tal otro. Bueno, entonces, el hecho de tener los cálculos ordenados le permite a uno revisar. Y pues todavía, como eran apenas unos minutos, todavía no se había obviamente comprado ni pedido cotizaciones ni nada. Pero siempre acostúmbrense a revisar. O sea, revisar los cálculos y darse cuenta si hay algún error, porque pasan los exámenes, ¿verdad? Que hacen todo, y a lo último, cuando meten los valores a la calculadora, dan un número malo porque algo digitan mal, ¿no? Entonces, es bien importante que se pueda observar fácilmente cualquier error. Entonces, si no se trabaja con ese orden y detalle, se pueden tener errores muy difíciles de detectar. ¿Ok? Y todo eso se lo estoy explicando porque así es como vamos a trabajar en el curso. Bien ordenados, bien detallados, ¿verdad? Para que tengan la menor probabilidad de tener errores. Siempre pienso que esto va a hacer que todo el mundo pase con 100, ¿verdad? Pero no todo el mundo pasa con 100. Siempre hay algunos errorcitos, pero el hecho de tener errores a este nivel no implica que no sepan. Entonces, siempre yo les tomo en cuenta el procedimiento, no solo el resultado final. Entonces, si ustedes son súper inteligentes como Sheldon, ¿verdad? Y pueden nada más ver el problema y decir el resultado es tal, ¿verdad? El resultado solo vale una ínfima parte de lo que vale un problema. Si un problema tiene 100 detalles y el resultado son 3 detalles o 5 detalles, pues si ustedes no ponen el resultado, no ponen el procedimiento, pero si tienen el resultado bueno, tienen 5 de 100, ¿verdad? A pesar de que el resultado está bueno. A este nivel, sobre todo, porque yo no sé si es que alguien les dijo el resultado está y ustedes lo anotaron y no saben lo demás, o si es que en el procedimiento hay algo que ustedes no han sido tan detallistas y no lo dejaron establecido de manera que si tienen algún error, alguien puede encontrarlo fácilmente. Entonces, básicamente, vamos a recordar que desde primaria nos decían, para resolver un problema de matemáticas, nos decían que era lo primero que nos decía la niña, hagan planteo, operación y respuesta. Y nos acostumbrábamos a hacer eso, a hacer el planteo, a hacer la operación y dar una respuesta completa. Bueno, entonces, básicamente eso es lo que vamos a seguir haciendo, solo que para nosotros el planteo va a ser mucho más complicado, sobre todo porque muchas veces no tenemos toda la información. Entonces vamos a tener que ir a buscar la información en la literatura y cuando buscamos información en la literatura, nosotros tenemos que indicar de dónde sacamos esa información. Tenemos que indicar de tal libro, puede ser que indiquemos alguna página, el año del libro, el autor. En el caso nuestro, como estamos usando como base el Cengel, pues no vamos a reportar qué es el Cengel cada vez que hacemos algo, pero sí vamos a decir, cada vez que hacemos algo vamos a usamos tal tabla y vamos a justificar por qué usamos esa tabla. Entonces, siempre vamos a tener que indicar, ¿verdad?, de dónde sacamos la información y cuando ya tenemos toda la información, planteamos las ecuaciones matemáticas y empezamos a sustituir valores. Entonces, otra cosa que ustedes tienen que aprender para la vida y para todo el resto de los cursos de ingeniería es hacer un análisis dimensional. Eso es básico en ingeniería. Ninguna cantidad tiene sentido si no tiene unidades. Entonces, no es como en matemáticas que nos decían AX2 más BX más C es igual a 0, por decir algo. Entonces,
no nos importaba qué unidades tenía X, qué unidades tenía B, ¿verdad? No nos fijábamos en esa parte de dimensiones. Aquí en ingeniería todo tiene unidades. Las constantes y los números tienen unidades. Entonces tenemos que tener una congruencia dimensional. Entonces siempre ese análisis dimensional hay que hacerlo. Y pues ahora van a hacer análisis muy sencillos, pero en cursos subsiguientes van a hacer análisis más detallados con muchas más unidades. Entonces vamos a tener que aprender acá en este curso que es básico para que no salgan los profesores cuando lleven fluidos o lleven mecanismos o lleven otros cursos diciendo qué problema, los muchachos no saben hacer un croquis del equipo, los muchachos no saben hacer un análisis dimensional y hay que volver a empezar de cero, hay que volver a rebajarles puntos cuando se supone que ya les enseñaron. Entonces, los profesores de estos cursos básicos quedamos mal y la verdad es que a mí no me preocupa en ese sentido porque hay alumnos que sí asimilan y sí muestran que se les dio un buen curso, pero tienen que acostumbrarse a ser detallistas, ya no sean chambones. Ni chambonas, ¿verdad? Tienen que ser bien detallistas, traten de tener, hacer su mejor letra a la hora de estar haciendo los cálculos, porque muchas veces esos cálculos hay que pasarlos a computadora, hay gente que digita, hay digitadores que tienen ese trabajo, ¿verdad? Y ganan muy poco comparado con lo que gana un ingeniero. Entonces, si bien es cierto, es bonito y ustedes quieren estar jugando siempre con la computadora, y pues ahora no es jugar, ahora es hacer trabajos, pues quieren hacer los trabajos en computadora, puede ser que sean muy lentos y una persona digitadora gana la 10ª parte de lo que gana un ingeniero y lo hace mejor. Entonces, muchas veces los trabajos nuestros que están hechos a mano, alguien los va a pasar, a computadora. A mí, personalmente, en una empresa mía, no me gustaría que un ingeniero esté haciendo el trabajo de un digitador, que un ingeniero esté haciendo el trabajo de un dibujante, ¿verdad? Porque el digitador gana mucho menos, el dibujante gana mucho menos y todo el mundo tiene derecho de ganarse la vida, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que acostumbrarse a ser bien ordenados y entonces no van a llegar a una empresa y porque son unos, o sea, porque nunca en gráfica o en dibujo quisieron practicar la letra, quisieron aprender a hacer una buena letra, hacer una buena rotulación, entonces ahora tienen que hacer el trabajo del digitador o del dibujante, porque ustedes no son capaces de entregar un trabajo ordenado que alguien pueda ponerlo en limpio, a un costo menor para la empresa. ¿Ok? Entonces, pues sí, es muy lindo que manejen todo y que hagan todo, pero tienen que aprender a que sus cálculos a la hora de hacerlos a mano, porque es mucho más complicado irlos haciendo en la computadora para que queden de una vez en limpio. Entonces, tienen que aprender a hacer eso, ¿no? Aparte de que, pues, hay muchas cosas que se hacen de forma presencial, es mucho más tiempo hacer las cosas en la computadora, porque hay que tener otro tipo de destrezas y pues para eso nos enseñaron desde primer grado a usar lápiz y papel para que tengamos esa destreza manual. Pero entonces se supone que vamos a estar haciendo cálculos a mano muchas veces. Los cálculos van a quedar a mano en las muestras de cálculos. Yo recuerdo en los documentos de respaldo para diseños de equipos, diseños de tanques, diseño de muchas cosas. Los documentos de respaldo venían a mano y estaban hechos en empresas donde empresas constructoras tan grandes que tienen sucursales en diferentes partes del mundo. Entonces,
a esta hora estamos trabajando acá en Latinoamérica o en Estados Unidos. Cuando nosotros cerramos, están abriendo en Europa y empiezan a seguir el trabajo que nosotros seguimos. Y cuando Europa cierra, empieza gente que está en el Medio Oriente y trabajan 24 horas sin pagar horas extras. Entonces el trabajo que uno hace lo toma otro y tiene que estar súper ordenado. Entonces ese procedimiento recomendado no lo hice yo. Es un procedimiento estándar que se usa a nivel mundial. Entonces, en los cálculos metemos el análisis dimensional y cuando tenemos la respuesta, tenemos que analizar si es lógico lo que nos dio, porque puede ser que el resultado no sea lógico. Entonces, ese procedimiento recomendado por Sengel en el primer capítulo, es parte del primer capítulo, vamos a repasarlo rápidamente. Pero a mí me caló un poco fuerte el hecho de que hace como unos 5 años estábamos haciendo unas rúbricas para ver cómo enseñábamos mejor la termodinámica y todos los cursos ahí en la escuela. Y algo que me encontré a nivel mundial es que la mayor parte de los estudiantes de termodinámica, un año después o 2 años después, les hacen preguntas básicas y se les olvidó todo, ¿verdad? El curso de termodinámica es algo que tienen que interiorizar, es un concepto que tienen que tener para el resto de la vida. Y entonces decían, los estudiantes no entendieron qué era lo que estaban haciendo, porque llegan y les preguntan y no saben, ¿verdad? Entonces, a mí me encantaría que algún día, si llegan a hacer un tipo de ese tipo de encuestas en la Universidad de Costa Rica, aquí en la Escuela de Mecánica, digan, wow, esa gente sabe termodinámica y lo supo para toda la vida. O sea, yo no quiero que ustedes nada más vean una fórmula, buscan los valores, la apliquen y no sepan de dónde viene esa fórmula, ni por qué esos valores, sino que todo lo sepan explicar porque entendieron los conceptos. ¿Ok? Y que lleguen y digan, wow, en la Universidad de Costa Rica, la gente que aprendió termodinámica la sabe. Se le pregunta y saben los conceptos básicos, qué es la primera ley, qué es la segunda ley, por qué, cómo conseguir información de sustancias, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que eso es lo importante acá en el curso. Entonces, ahí viene en el Sengel esta técnica para resolver problemas y entonces la resolución tiene que ser sistemática. Si uno hace un método paso a paso, simplifica la resolución. Si bien es cierto, si bien es cierto, muchas veces la solución la vemos muy sencilla, a veces pasa que al verla tan sencilla la hacemos y ahí es donde se nos enredan las patas, ¿verdad? Y tenemos un error y no sabemos, o sea, cómo en algo tan fácil tuvimos ese error, ¿verdad? Entonces, siempre hay una serie de pasos que seguir para llegar a la solución y muchas veces el camino fácil no es exactamente el mejor camino porque uno puede perderse y a veces el camino difícil es el mejor camino. Entonces, tenemos que seguir ciertos pasos y si seguimos esos pasos, si bien es cierto, es un poco más largo para llegar a la solución, pero sabemos que vamos con seguridad, ¿verdad? Mientras que por el camino difícil que es saltarse muchos pasos, puede ser que nos caigamos porque no sabemos, ¿verdad? Entonces, ese paso a paso simplifica la resolución. Entonces, lo primero es el enunciado del problema. Si no queremos poner el enunciado porque nos da pereza, ¿verdad? Entonces
tenemos que expresar brevemente con palabras propias el problema, la información que nos dan y qué es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, eso para que el que está revisando sepa, es que tenía tales datos y va a buscar tal cosa. Entonces, eso siempre es lo primero que tiene que ver. ¿Verdad? ¿Qué es el objetivo? Antes de intentar resolver el problema. Entonces, tenemos que leer bien ese enunciado. Luego, hacemos un esquema. Siempre a hacer un esquema real del sistema físico. Si es un tanque, dibujar un croquisito de un tanque. Si es un sistema de pistón cilindro, pues dibujar un croquis de un pistón cilindro. Si es una turbina, un compresor, lo que sea. Hacer un croquis bastante real, no tiene que ser muy elaborado, pero sí parecerse el sistema y mostrar las características importantes. ¿En qué se tiene que parecer el sistema? Bueno, ¿cuáles son los límites? ¿Qué es lo que hay adentro del sistema? Acuérdense que el sistema nuestro es la sustancia que está adentro del equipo. A este nivel, en otros cursos, va a ser importante qué material, qué son esos límites, ¿verdad? Pero aquí no tomamos en cuenta eso. Y cuáles son los alrededores. Entonces, en el bosquejo tiene que estar la información proporcionada. Entonces, no es que yo hago un croquis aquí para salir del paso y por allá, en otro lado, pongo la información. No, tiene que estar en el propio croquis, en el bosquejo, ¿verdad? Esa información que nos dan. Y las propiedades que permanecen constantes, entonces dejarlas indicar en el bosquejo, en ese croquis, decir esto es un proceso a temperatura constante, es un proceso a presión constante, es un proceso a volumen constante, ¿verdad? Indicar eso en el esquema. Luego, hay una parte que es nueva para nosotros, que es indicar las suposiciones y aproximaciones. Entonces, a veces no nos dan el dato de la presión atmosférica, entonces decimos, bueno, vamos a suponer que es la presión atmosférica local, y puede ser que tomemos datos, por ejemplo, si estamos acá en San José, nos metemos a, no sé, a la información del meteorológico, de cuál es la presión promedio para esta zona o esa zona donde trabajamos. Entonces, ponemos esa presión atmosférica y anotamos, ¿verdad? Si no tenemos el dato específico. Ahora, si no tenemos de dónde tomar información, pues decimos, bueno, vamos a decir que es una atmósfera, ¿ok? Y indicamos eso. Entonces, aquí viene, este es un ejemplo que viene en Cengel, en el Cengel, que es en Denver. Entonces, el dato es la temperatura y entonces vamos a buscar la densidad del aire. Y como no se tiene la presión, entonces vamos a suponer un dato de presión, ¿verdad? Suponer que, fíjense que una atmósfera es al nivel del mar, y por ejemplo Denver tiene una milla de altura, eso lo recuerdo, que son como 1.600 metros. Entonces, obviamente, va a haber un cierto error, o podría ser que, digamos, vamos a buscar cuál es la presión en Denver, o cuál es la presión aquí en San José. Y luego, entonces, anotamos qué fue lo que supusimos si no tenemos el dato. Hay a veces que si no tenemos un dato no lo podemos suponer, entonces pues el problema está indeterminado y no se puede resolver. Pero usualmente nosotros en la vida real tenemos que buscar ciertas suposiciones, ¿ok? Luego las leyes físicas son, por ejemplo, la conservación de la masa, la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica, alguna ecuación matemática, ¿verdad? Y todo eso lo vamos a anotar. Esto es lo que es el planteo de las ecuaciones. Entonces, una vez que tenemos esas ecuaciones planteadas, vamos a buscar las propiedades que nos permiten
que nos van a permitir aplicar esas ecuaciones. Entonces, todo lo que es desconocido, tenemos que buscarlo y tenemos que anotar las propiedades que encontramos. No ponerlas directamente en la ecuación que planteamos o no plantear y directamente hacer el cálculo, pero siempre vamos a hacer ese planteo de la ecuación matemática. Buscamos las propiedades, las anotamos por separado e indicamos de dónde las tomamos. Entonces, no nos vamos directamente sin decir de dónde sacamos un número a ponerlo en una ecuación. ¿Ok? Luego, hacemos los cálculos, hacemos todo el análisis dimensional que ocupamos, determinamos las incógnitas y redondeamos a un número de dígitos apropiado. Entonces, por ejemplo, si en la tabla nos da 6 dígitos, entonces nos vamos a dar un resultado con 6 dígitos. Si la tabla nos da un dígito, damos el resultado con un dígito. Usualmente redondeamos el resultado final hasta lo último, no vamos redondeando en el camino, como decir, pasar, redondear el volumen específico a 3 decimales, ¿verdad? Porque entonces a 3 decimales en la tabla, si ustedes las tienen ahí a mano, pues todo nos quedaría en 0.01 para el agua líquida. Entonces, no consideraríamos el cambio de temperatura o el efecto de la temperatura. Entonces, siempre usar los dígitos que el libro o que la tabla nos da. Si la tabla nos da 6 dígitos, usamos 6. Si nos da 4, usamos 4. Si nos da 2, usamos 2. Si nos da 1, usamos 1. Pero en ese sentido, usar un número de dígitos, un número apropiado, ¿verdad? De dígitos significativos. Y cuando calculamos el resultado final, pues ver si el resultado es lógico, ¿verdad? Aquí pone un ejemplo. Muchos de los proyectos en ingeniería, sobre todo cuando son mejoras que se hacen a plantas y así, se justifican por costos que se van a ahorrar. Entonces, con esos ahorros de costos, se justifica que se inviertan porque la inversión se va a pagar, puede ser en unos meses, puede ser en un año o 2 años. Bueno, entonces, si nosotros usamos en la planta o en ese equipo $80 por año y hacemos los cálculos y nos dice que nos vamos a ahorrar 200, es imposible, ¿verdad? Podemos ahorrarnos una fracción de esos 80, nunca todo, porque siempre vamos a tener que tener un costo energético. Entonces puede ser que ahorremos, si el uso de la energía son $80, puede ser que ahorremos 20, que ahorremos 10, ¿verdad? Por año. Puede ser que ahorremos la mitad, ¿verdad? Pero no podemos ahorrar más de la cuenta. Eso en este caso. Entonces, si nosotros tenemos un proceso en el cual los alrededores están a una temperatura más baja que el sistema, pues va a ser imposible que el calor entre al sistema. Muy probablemente el sistema va a dar calor hacia los alrededores. Ahorita vamos a entrar a esa parte. Entonces, siempre vamos a hacer un razonamiento sobre si el resultado que estamos obteniendo tiene lógica. Si no tiene lógica, ¿qué hacemos? Devolvernos a ver qué error tenemos en el cálculo. O puede ser que sea que el planteamiento era tan ilógico que el resultado está saliendo ilógico, ¿verdad? Y que todo esté bien. Pero muchas veces cuando tenemos un error de estos es porque tenemos algún dato malo, algún cálculo malo, y entonces revisar, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir un procedimiento y vamos a empezar a usar las tablas, ¿verdad? Ahora, antes de hacer esto, voy a mostrarles que siempre en todos los problemas que vamos a hacer en exámenes y en tareas,
voy a pedirles un procedimiento que está anotado siempre al principio del examen. Voy a dejar de compartir y voy a cambiar de pantalla. Entonces, siempre les explico esto y el semestre pasado un muchacho en el examen no siguió el procedimiento en los exámenes y entonces decía, es que usted nunca explicó, ¿verdad? Nunca explicó eso y yo sí, claro, yo siempre explico, ¿verdad? Entonces en las instrucciones siempre viene que hay que justificar cada estado de sustancia con sus dos propiedades de entrada. Como les dije, se ocupan dos propiedades para encontrar el estado de una sustancia pura. Entonces, dos propiedades de entrada y tablas usadas anotadas con claridad. Entonces, siempre van a anotar las dos propiedades de entrada y las tablas que se usan, anotarlas. Hacer un diagrama T versus V, en nosotros todavía no hemos visto el T versus H, es muy similar al T versus V que vimos ayer. En todos los problemas, siempre hacerlo aunque no se les diga, ¿verdad? Y hay que indicar los puntos aproximados en el caso de procesos, la trayectoria. Todavía nosotros no estamos con trayectoria, pero sí vamos a tener un punto aproximado. Hacer un esquema del equipo e incluir los datos suministrados y los solicitados. Anotar por separado las ecuaciones matemáticas y su desarrollo, porque a veces no es una fórmula, sino que hay que desarrollar algo para llegar a lo que vamos a necesitar para resolver el problema. Luego, por separado, anotamos las propiedades que leemos de las tablas con sus unidades y siempre indicando las tablas usadas, ¿verdad? Luego anotar los valores entre los cuales se interpola, porque a veces los valores no están directos en las tablas. Entonces vamos a anotar esos valores entre los cuales vamos a interpolar y luego vamos a sustituir en las ecuaciones planteadas en los cálculos para llegar al resultado final, siempre mostrando las conversiones de unidades que se necesita hacer, o sea, el análisis dimensional. Siempre van a tener estas instrucciones, ustedes pueden imprimirlas y tenerlas hacia la par, pegadas en el escritorio donde están haciendo la tarea, y cada cosa que van a hacer pueden seguir el procedimiento. Cuando yo estaba en la U, eso era soplarle a un compañero o que el profesor le dijera a uno qué hacer. Ahora, METICS y lo que es la parte didáctica universitaria pide que seamos bien claros. Entonces, lo más que yo siento que puedo hacer es decirles esto. Para uno, eso tenía uno que saber que había que hacerlo. No, nadie le iba a decir a uno, haga esto, esto y esto y esto, ¿verdad? Todo lo que aparece en caricaturas es cierto, ¿verdad? Que antes le decían a uno, sume 1 más 1, y entonces uno tenía que saber cómo anotarlo y cómo dar el resultado. Dice ahora casi que hay que decirles, anótelo de esta forma y haga el resultado, ¿verdad? Prácticamente nos piden que casi que les hagamos todo, ¿verdad? Pero entonces, por lo menos esto siempre va a estar en los exámenes, siempre va a estar en las tareas, y entonces para que los sigan. Entonces, voy a devolverme y vamos a resolver estos y vamos a seguir el procedimiento. Entonces, voy a cambiar de cámara y voy a anotar. Ok, hoy estamos en la lección 2, que es el 5 de enero del 22. Ok, entonces el número 1 es encuentre, si quieren lo anotan, encuentre la temperatura de saturación del agua para agua a 350 kilopascales. Ok, entonces voy a dejar de compartir y
Vamos a cambiar de cámara. Ok, entonces, acá estoy. Okay. Entonces, que imaginémonos el agua, aquí tenemos agua, estamos a 350 kilopascales, esto es un recipiente cualquiera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si tuviéramos un gráfico de versus V, siempre vamos a tener una campana de saturación y nos están diciendo cuál es la presión. Esto es la isóbara, ¿verdad? Entonces anotamos la presión de la isóbara y qué es lo que vamos a averiguar. ¿Cuál es esta temperatura de saturación? Eso es el procedimiento. Tenemos el croquis de lo que es el estado, ¿verdad? No tenemos que hacer nada más que buscar la temperatura de saturación. Como tenemos una presión, vamos a usar esa presión, ¿verdad? Y vamos a usar, ¿cuál tabla usaríamos? ¿Cuál tabla usaríamos en este caso? Si tenemos una presión. La 5, profe. La A5, exactamente. Buscamos la tabla de presiones, que es la tabla A5, y buscamos 350 y da 138.86, ¿verdad? Entonces, usamos la tabla A5 y encontramos que la temperatura de saturación a 350 kilopascales es 138.86 grados centígrados. Esa es la temperatura de saturación. Entonces acá en el gráfico indicamos la temperatura, ¿verdad? 138.86 grados centígrados, ¿verdad? Y aquí indicamos la temperatura en el gráfico. Ok, entonces ya con eso tendríamos cuál es la temperatura de saturación. Ok, el número 2 dice, y fíjense que estamos comenzando con bastante paciencia, cosa que cuando uno ya llega al capítulo 3 la otra semana y está pensando que la que sigue es el examen, como que pasa esto un poquito más rápido, ¿verdad? Entonces, el número 2 dice, encuentre la presión, halle la presión de saturación de agua a 200 grados centígrados. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a dejar de compartir, ok. Entonces, nuevamente, ahora lo que tenemos es agua. Siempre indicamos cuál es la sustancia. Agua a 200 grados centígrados. Y entonces, tenemos lo que tenemos ahora. Sí, tenemos esa temperatura y aquí volumen específico y una campana de saturación y siempre vamos a tener una isóbara. Ok, eso siempre vamos a hacerlo. Entonces, nos están diciendo 200 grados centígrados. Entonces, lo que estamos buscando es ¿cuál es la isóbara para 200 grados centígrados? Entonces, ¿cuál tabla vamos a usar? Entonces, anotamos como T son 200 grados centígrados. Vamos a usar ¿cuál tabla?
La A4, ajá, en efecto. Entonces nos venimos a la tabla A4, que es la tabla de temperaturas, porque lo que tenemos es una temperatura, y a 200 grados centígrados la presión de saturación es 1554.9 kilopascales. Entonces, ahora anotamos acá 1554.9 kilopascales. Y entonces aquí anotamos tabla A4, o sea, por el hecho de tenerlo aquí, no implica que no tenemos que anotarlo aquí. Y entonces de la tabla A4 tenemos que la presión de saturación a 200 grados centígrados es 1554.9 kilopascales. Ok, entonces aquí tendríamos una respuesta, aquí tenemos la otra. Y usualmente a mí me gustan las respuestas o los resultados importantes, hacerles un cuadrito para resaltar. Esta es la respuesta, esta es la respuesta. Entonces tenemos planteo. Aquí no tenemos operación porque no tenemos no nos están preguntando ningún cálculo, solo buscar un dato. Ok, entonces vamos a descansar 10 minutos y venimos a hacer los otros, casos que tenemos. Ok. Y son 8:52, entonces a las 8:02 volvemos a comenzar. Voy a